Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Qué alegría estar de nuevo con ustedes en su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros al ingeniero Freddy Mata. Bienvenido. Gracias, Jenny. Gracias, Dorita, por compartir conmigo. Es un privilegio estar con ustedes en Dios es suficiente. Le damos inicio al programa con la directora del mismo, Dorita. Gracias por permitirnos visitar sus hogares. Y vamos a dar inicio a esta entrevista con el ingeniero Freddy Mata. Cuéntenos, Freddy, ¿cómo fue que usted tuvo esa experiencia de conocer a Cristo Jesús y a qué edad lo conoció? Bueno, ahorita quiero comentarte que a la edad de 13 años, mis papás hicieron un esfuerzo por matricularme en un colegio que se llamaba Colegio Bautista. Y precisamente fue ahí donde escuché un poco más de fondo el tema del Señor. Y llegó una persona que yo ahora no recuerdo el nombre de él, pero se paró al frente y cuando hizo el llamado, pues yo fui con temores que tenía los compañeros que me iban a ver y que yo sentía esa presión de que me iban a después decir, tú que eres, ¿quién te crees? O algo sentí, pero yo dije, bueno, yo me voy a parar porque esta es mi oportunidad y acepté al Señor a los 13 años en el colegio. ¿Y sucedió ese bullying que temía? Bueno, la verdad que no. En un inicio, algunos de ellos me dijeron, ¿aceptaste al Señor? Sí, sí, pero no hubo ningún rechazo posterior. ¿Y qué beneficios ha producido en usted el hecho de conocer de Dios y de experimentar su perdón y su presencia desde los 13 años de edad? Bueno, realmente es un proceso difícil, Dorita, porque en esa edad tal vez no hubo alguien en ese momento que me diera el seguimiento que yo hubiese requerido. Pero consecuentemente Dios vino obrando en mi vida y aunque en la edad de la adolescencia yo le dije al Señor, no, quiero un espacio, le decía yo. El Señor me permitió ese espacio, no hubo ninguna situación a mi vida que yo recuerde mal y estuve prácticamente desde los 17 años que dejé de asistir a una iglesia, ¿verdad? Y en ese entonces llegué a los brazos del mundo, llamémoslo así, ¿verdad? Me volqué a andar en el mundo y aprendí las cosas malas que el mundo le ofrece a uno, ¿verdad? Y posteriormente vino el proceso de mi matrimonio, en donde nos casamos con mi esposa Patti, y fue en donde iniciamos una nueva etapa de vida. Y entiendo que ella fue una inspiración para usted y eso le atrajo de nuevo al Señor. ¿Cómo fue? Es correcto, Dorita. Quiero contarte que en este periodo nosotros, mi esposa tampoco se congregaba, pero utilizó a mi madre, que yo sé que está al lado del Señor, ¿verdad? Y fue quien trajo a mi esposa. Mi esposa se incorporó a la iglesia Josué, y precisamente fue ahí donde yo en un momento como de celo, ¿no? De arraigado de aquel tema en donde, ¿qué le pasa a mi esposa, verdad? No es la misma, no es la que me regaña cuando llego noche, no es la que me tira la comida porque me dice que yo hago mal las cosas, sino que empieza un trato amable y yo empecé a dudar de la fidelidad de mi esposa. Pero fue en ese momento en donde realmente se cumple, hoy con el conocimiento de la palabra, se cumple la palabra que está escrito en 1 Pedro 3, donde dice de que, pues, sea por su testimonio, sin palabras se ha ganado el esposo, ¿verdad? Y fue allí donde un día yo me acerqué a ver qué pasaba, qué había detrás de
de ese cambio, ¿verdad?, en ella. Y fue donde yo me acerqué y llegué a las aulas del CCDL, el Centro de Capacitación para Líderes, y fue donde el Señor nuevamente me permitió, ¿verdad?, llegar a sus pies y establecer una nueva relación con el Señor. Le supliqué el perdón de todos mis pecados y fue donde estableció una nueva relación en mi vida. Quizás quisiera hacer yo como un pequeño comentario para las esposas que nos están escuchando. Muchas creen que están perdiendo el tiempo llegando a la iglesia, buscando del Señor, pero es bíblico buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Esta esposa buscó al Señor, se estaba instruyendo en las cosas del Señor y su esposo vino a un avivamiento. Fue así, ¿verdad? Amén. Así fue, hermana Jenny. Bueno, es importante algo que usted ha dicho, el cambio de ella, porque si es una esposa que se limita a hacer una actividad religiosa, asistir a la iglesia, pero siempre reprochando al esposo, entonces no va a despertar ningún deseo en él de conocer qué ha sucedido en su vida. Y lo interesante es que ella cambió. Como usted dijo, ya no tiraba la comida, no le reprochaba. ¿Y qué otro cambio tuvo ella que le inspiró a usted a buscar? Bueno, noté verdaderamente un respeto de ella hacia mí, que antes no existía, y también noté en ella que era más afable, era amable, no me confrontaba a las decisiones que yo tomaba, que seguramente no eran las decisiones correctas, pero ella secundaba precisamente sujetándose a su esposo. Respetó. Sí, claro. Esa parte yo dije, aquí algo pasa. Y yo no llegué al estudio buscando un cambio hacia mí, yo llegué buscando averiguar qué pasaba en ella. Creía que alguien estaba detrás de ella, pero realmente Jesús había tomado ya la vida de ella, y fue donde el Señor vino y tomó mi vida en ese momento. De ahí han cambiado muchas cosas en nuestra vida. De ese día que yo puse en pie el instituto al CCDL, realmente el Señor vino obrando, me bauticé. Yo había conocido al Señor a los 13 años, pero había tenido una rebeldía de no bautizarme, porque yo creía de que no era necesario estudiar. Yo ponía los 1000 pretextos, pero realmente es muy necesario saber que es un paso de fe y de obediencia. Sí. ¿Por qué es necesario? Porque tal vez alguien esté escuchándonos y piense igual, que no es necesario pasar por las aguas bautismales. ¿Y por qué es necesario? Bueno, realmente el Señor lo dice en su palabra, es un acto de obediencia que nosotros tenemos que actuar, y sobre todo que es en el momento donde nosotros, en la inmersión en aguas, es donde nosotros limpiamos nuestros pecados y salimos renovados en Cristo Jesús. Está representando, ¿verdad? Es como un simbolismo de lo que Cristo a través de su sacrificio ha hecho en todo aquel que cree en Él y se arrepiente de pecado y confiesa fe en el sacrificio de Cristo. Correcto. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de nuestra maldad. Él nos limpia, Él satisface nuestra vida y sobre todo que nos hace nuevas personas, nos renueva, así como la esposa de Freddy, que ella fue cambiando y su carácter cambió a ser una mujer afable, respetuosa, ¿verdad? Qué bueno es poder nosotros tener esos cambios en nuestra vida a través del conocimiento de Dios e inspirar a otros para que puedan tener no solamente la felicidad que tanto buscamos, sino de poder tener ese perdón de pecados que es lo que nos lleva a la vida eterna. Y entiendo que también recibió un llamado de Dios para servirle. ¿Nos quiere compartir? Sí, la verdad, bueno, Jenny, Dorita, quiero contarles de que en ese momento que vino un proceso de transformación en mi vida, se unieron a mi vida muchos aspectos. Por ejemplo, en el aspecto laboral, nunca había soñado tener un puesto regional. Y Dios puso gracia delante de mis jefes
y fui nombrado gerente regional para Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? En lo que es la parte comercial de un laboratorio farmacéutico. En este trabajo me tocó que realmente, bueno, lo primero que hice fue decirle, Señor, haz tú las cosas, yo me voy a limitar a hablar de tu palabra donde me lleves. Y fue un pacto que yo hice con el Señor. En ese tiempo, precisamente fue cuando yo comprometí no solamente el hablar, sino que también todo lo que yo hacía antes, que en ese proceso yo dejé de fumar, yo dejé de tomar, que eran prácticas que yo tenía antes de que yo llegara nuevamente a los pies de Cristo, ¿no? Y el Señor vino y levantó el negocio farmacéutico en el que el Señor me puso, lo fue levantando a nivel de Centroamérica a llegar a ser un negocio muy bueno para todos. Precisamente en eso estaba cuando el toque del Espíritu Santo fue cada día más intenso en mi vida. Y cuando estaba terminando ya el proceso del CCDL, que muchos dicen que es año y medio, pero a mí me tocó casi 3 años estudiar, ¿verdad? Por los tiempos que tenía, precisamente de que pasaba viajando 3 semanas al mes normalmente. En ese periodo me preocupé que qué iba a hacer. Fue allí cuando, a través de la enseñanza que nosotros queríamos instruir a nuestros hijos a que tocaran instrumentos, llegamos a un instituto que se llama Instituto Canción El Salvador, donde a través de un Open que hicieron, estaban en un culto, y la palabra de Dios me confrontó, donde me decía de que pues este era un tiempo donde yo tenía que tomar la decisión si el Señor iba a ocupar algo en mi vida, un lugar en mi vida. ¿Y fue fácil tomar la decisión? Bueno, realmente tenía una dualidad de pensamientos en el momento, porque creía que iban a ir las cosas a mal, pero la decisión fue unánime. Solamente consulté si alguien adulto como a mí me podían instruir y me dijeron que sí, y entonces tomé la decisión de llegar a trabajar los días sábados e incorporarme en tu canción, donde pasé 2 años, y que gracias a la ayuda de Dios lo pude graduarme en este mes de junio de este año que estamos, ¿verdad? O sea, pasaron 2 años en donde estuve, pero esto no queda aquí, porque realmente cuando ya estaba terminando mi proceso en canción, o bueno, desde mucho tiempo antes, ya estaba ese sentir de crecer y buscar más de Dios. Y nos tocaba en muchas ocasiones con mi esposa de viajar a Salcuatitán, donde íbamos a llevar la palabra del Señor. Y precisamente nos decíamos los dos que necesitábamos más del Señor, necesitábamos prepararnos, y aquel anhelo de meternos en el Instituto Bíblico. Y fue en ese momento donde vino el Señor. Yo le decía al Señor de que Él fuera el que diera la salida, que Él diera el que diera la apertura, porque yo no veía cómo hacerlo. No veía cómo hacerlo, y precisamente fue en ese momento en donde yo hablé con mis jefes y le hice ver de que realmente mi corazón ya no quería viajar tanto, porque necesitaba iniciar un proceso de estudio en mi vida. ¿Y qué dijeron sus jefes? Bueno, la reacción no fue nada agradable. ¿Estás loco? Me dijeron, ¿qué quieres estudiar, chico? Y entonces yo les decía, pues quiero estudiar en el Instituto Bíblico, pero vete, eso no te va a dar de comer. ¿Y le ha dado de comer? Sí, Dios ha sustentado mi hogar hasta el día de hoy. Y la verdad es que me tocó que tomar la decisión, hablé con ellos, y el 30 de abril del año 2013 dejé de laborar con ellos, ya en un mutuo acuerdo, ¿verdad? Llegamos a ese momento en donde tomamos la decisión. No fue un paso fácil, porque después de estar confiado en la economía que nos sustentaba la empresa, a nuestra familia, ya no tener ese cheque todos los meses ha sido un proceso duro. Lo que daba seguridad. Lo que daba la seguridad. ¿Y qué milagros financieros ha visto Freddy junto con su familia a través de este tiempo? Bueno, qué importante esa pregunta, Dorita. Verdaderamente, amigos, amigas, decirles que cuando uno deja todo en las manos de Dios,
realmente Él se encarga de las partes de uno. Dios no está dándole a uno una salida para que vaya a un precipicio. Dios está dándote una salida para que llegues a hacer más cosas de las que tú no tienes ni idea de lo que tienes capacidad de hacer. Desde ese momento, desde ese tiempo, Dios, hemos pasado por un proceso difícil donde nos ha tocado que reorganizar nuestra economía y probablemente no hemos tenido en algún momento la abundancia que teníamos antes, pero sí hemos tenido el pan de todos los días. También he visto cómo el Señor va abriendo las puertas a los negocios que Él dispuso que se hicieran desde el tiempo de que Él nos permitió estar haciendo los planes para tener tiempo y dedicarnos a Dios. Entonces sí han habido milagros, hermana Dorita. Hasta el día de hoy ya tengo más de un año de no trabajar para ninguna empresa y el sustento está, la provisión ha llegado. Podemos decir que hay nuevos planes a futuro que están llegando a nuestras empresas y que nos damos cuenta y nos sorprendemos de cómo Dios está abriendo puertas, hermana Dorita. Gracias a Dios. Bueno, yo me siento impactada de escuchar a un hombre que diga que puede dejar esa actividad laboral, esa seguridad de ingreso. Es bien impactante. Yo creo que todos los que están escuchando, Freddy, pudieran decir, está loco. Está loco. Porque usted, ¿cuántos hijos tiene, Freddy? Tengo 3 hijos. Y no están chiquitos, No. Están en universidad. Correcto. O sea, cualquiera diría, pero si mis hijos necesitan, como dice, la sociedad del mundo dice, así como el niño, ese es el juguete. O sea que los niños necesitan universidades, gastos grandes, y en ese momento tomar una decisión es fuerte. Es fuerte, pero a mí también me llama la atención que no fue Freddy solo el que tomó la decisión, sino que fue la familia, porque entiendo que no solo usted, sino que su esposa, sus hijos sirven al Señor. Quisiera que nos contara. Sí, la verdad que cuando el Señor llega, cuando el jefe de la casa abre las puertas, realmente Dios abre los caminos que uno, pues, los mira que están cerrados. En mi casa todos servimos al Señor. Mi hija, la mayor, es líder, la de en medio es co-líder, y mi hijo Freddy también ya está incorporándose, tal vez no a un liderazgo, pero sí a lo que es la parte de la alabanza, ¿verdad? Ya estamos sirviendo al Señor y todos una familia que estamos dedicada al servicio del Señor. En nuestro corazón queremos realmente volcarnos a hacer más cosas cada día, pero todo es en el tiempo de Dios. Todo Él da tanto el banderillazo de salida como también cuando dice estad quietos, ¿verdad? Porque ahorita todavía no es el banderillazo. Entonces sí vemos, y como no tengo esas premuras de decir que mi hija anda en discotecas, por ejemplo, no tengo esas aflicciones de decir que mi hija andan fumando, andan tomando licor, no están dejando nada. Mis hijas, que yo pueda tenerte la duda, ellas salen libremente, se sujetan a padre y a madre, no son malcriados, y realmente pues puedo decir que me es difícil decir que es un ejemplo de hijos, pero la verdad que en nuestro corazón son los hijos más lindos que tenemos, Patillo. ¿Puede decir Freddy que Dios es suficiente para la familia? Dios es suficiente, amigos. Quiero decirles de que no, como dice hermana Jenny, para uno de hombre que es quien lleva la carga del hogar, no es fácil el tomar una decisión de abandonar la seguridad económica. Mas yo no la abandoné, porque el que abandona la seguridad económica está negando la fe. Dice la palabra del Señor de que uno debe de ser el proveedor. Dios lo ha puesto al hombre como proveedor, y que el que no provee el hogar ha negado la fe. Precisamente lo que Dios puso en mi corazón es tener tiempo para poder dedicarme a la palabra del Señor, a escuchar, a aprender, para poder instruir y ayudar a otros que se encuentran en un proceso de debilidad, de decaimiento, en donde realmente puede ser que el enemigo esté ganando esa batalla, porque no hay una sujeción a Dios. Pero donde Dios está, Dios es suficiente para establecer un plan divino a tu familia.
Así que vete que hay un compromiso. Cuando tú haces un pacto con Dios, Dios va a respaldar el pacto que tú haces con Él. Jenny, Dorita, en mi vida, Dios es suficiente hasta el día de hoy. Bendito. Puedo decir, Dios ha sido bueno. Bendito sea Dios. Para ti que estás escuchando, te puedo asegurar que así como Dios llamó a Moisés siendo un príncipe, aunque tuvo que pasar el tiempo de desierto, pero Dios lo levantó para ser de bendición a su propia familia y para ser de bendición a través de la historia, porque su ejemplo también nos puede a nosotros inspirar. No que vamos literalmente a un desierto, pero hay desiertos en la vida, desiertos financieros, desiertos emocionales, pero que Dios, en su grande amor y misericordia, solamente nos llama para que nosotros tengamos esa experiencia del perdón de pecados. Nos hace un llamado para que le digamos, aquí estoy, Señor. Ya no es mi bolsillo, mi seguridad, ya no es mi empresa, ya no es un nombramiento regional o global, sino que te hago a ti la seguridad de mi vida. Venga a Cristo. No se va a arrepentir. Al contrario, usted va a comparar la diferencia de tener seguridades materiales o emocionales, pero la diferencia de tener a Cristo como su seguridad le va a mostrar maravillas, milagros que usted no se imagina. Dice la Escritura que Dios nos hará ver cosas grandes y ocultas que ni siquiera imaginamos. Freddy ni imaginó que dejando de ser director de un cargo regional o internacional, pero rindiendo su vida a Cristo, le iba a traer la paz y la seguridad que ahora he encontrado. Provisión financiera, milagros financieros, pero sobre todo la unidad familiar. Esperamos que Dios te bendiga a ti como ha bendecido a Freddy. Hasta el próximo programa. ¿Qué estás esperando tú para hacer a Jesucristo tu Señor y tu Salvador? Hemos escuchado que Freddy nos ha dicho con su boca, Dios es suficiente. El reto ya está, la decisión es tuya. Y terminamos el programa con Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.